Vamos a ver otra alternativa para calcular la entropía de un conjunto borroso, y es a través de la definición del subconjunto borroso. Nos preguntamos ahora en qué medida un conjunto B, un conjunto borroso B, es un subconjunto de A, de otro conjunto borroso A. Y vamos a tratar de cuantificarlo, de ponerle un número. Recordemos que antes un conjunto era subconjunto de otro si todos los elementos de uno estaban en los del otro. Así que era muy simple. Si había un elemento de uno de los conjuntos que no estaba en el otro, ya era imposible hablar de tener un subconjunto. Ahora la cosa es más complicada porque tenemos pertenencias borrosas. Así que vamos a definir en qué medida un conjunto B es subconjunto de A de la siguiente forma. Tenemos acá en el numerador A intersección B y en el denominador B, el tamaño de B. Vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos que tenemos un conjunto B que tiene estas coordenadas, estos grados de pertenencia, y un conjunto A bastante parecido pero al revés. Evidentemente B no está completamente dentro de A, pero se podría decir que hay una zona de B, que yo voy a rayar acá, que sí está dentro de A. Podríamos pensarlo así. Vamos a ver cómo funciona esta definición de subconjunto. Tenemos acá A intersección B. Es lo que tenemos que medir en el numerador. Y en el denominador tenemos el tamaño de B directamente. Así que podemos hacer la cuenta. A intersección B es 0,202, o sea que será 0,2 más 0,2. Vuelvo a recordarles que acá lo que estamos usando es el tamaño, por lo tanto estas barritas son de tamaño, por lo tanto no es la distancia en el sentido euclídeo, es la definición de tamaño de un conjunto. Y en el denominador vamos a tener directamente el tamaño de B. Este es el tamaño de B, que tiene 0,4 y 0,2 en esta dimensión. Eso me da un nivel de 2/3, o dicho de otra manera, en un 2/3 B es un subconjunto de A. Una observación interesante es que si B hubiera estado acá, por ejemplo, vamos a llamarle este B', no me hubiera dado lo mismo. Se me hubiera incrementado el denominador. Por ejemplo, acá, en vez de valer 0,4, hubiera valido 0,8. O sea que el hecho de que esté el tamaño de B dividiendo también es importante en esta medida, porque relativiza el grado de subconjunto al tamaño de B. No es lo mismo que B sea mucho más grande, que tenga todo ese tamaño y solo este pedacito esté adentro de A, que sea del tamaño que teníamos hoy y que tenga prácticamente la mitad adentro de A. Así que de esa manera vemos que tiene sentido que estemos dividiendo por el tamaño de B. Vamos a ver otro ejemplo en donde B y A están un poquito más cerca. ¿Y qué esperamos acá intuitivamente? Que si bien B no está completamente adentro de A, B es más un subconjunto de A que lo que era antes, que lo que era en el ejemplo anterior. Porque hay una región más grande de B que se puede ver gráficamente que está dentro de A. Haciendo las cuentas, acá tendríamos A intersección B, le podemos medir el tamaño. Fíjense que en la intersección sacamos el mínimo de los dos, así que tenemos 0,4 más 0,4, y eso dividido 0,5 más 0,4, que era las coordenadas de B. Eso me da, bueno, 8/9, que es un número bastante más grande que el que habíamos obtenido antes, lo cual claramente sigue la intuición que queríamos de esta medida. Vamos a ver el caso extremo. Fíjense que acá B está completamente adentro de A. B, lo podemos ver también en un sentido gráfico, está por completo incluido en A, se podría decir.
Entonces, ¿qué esperamos que nos dé en este caso? En este caso esperamos que nos dé 1. O sea, B es totalmente un subconjunto de A, se podría decir. Así que, si hacemos la intersección entre B y A, ¿qué obtenemos? Y obtenemos B, porque B, el mínimo, digamos, siempre lo da B. A vale 0,404, o sea que la intersección entre A y B es 0,202, porque siempre para todos los elementos pertenecen menos en B que en A. Así que la división entre lo que teníamos en el numerador, que es el tamaño de la intersección, y lo que tenemos en el denominador, que es el tamaño de B, y que como vimos son lo mismo, lo cual va a dar 1, porque es lo mismo. Claramente sigue la intuición que teníamos acerca de que B es completamente un subconjunto de A. Por lo tanto, esta definición tiene sentido y funciona para los fines que necesitamos. Por último, vamos a ver cómo podemos calcular también de una manera simplificada, a través de la definición de subconjunto, la entropía. Fíjense, el teorema lo que dice es que la entropía de A es el grado en cual la unión entre A y A complemento es un subconjunto de la intersección entre A y A complemento. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Acá tenemos simplemente aplicada la definición de subconjunto. Fíjense que el que va primero es el que está en el denominador. Y lo que tenemos que hacer arriba es la intersección entre ambos conjuntos del argumento. Hacemos la intersección entonces entre la intersección entre A y A complemento y la unión entre A y A complemento. Una observación con la cual podríamos llegar analíticamente rápido a esta conclusión es que siempre la intersección entre A y A complemento va a ser menor o igual que la unión entre A y A complemento. Por lo tanto, nosotros acá en esa intersección podríamos hacer una simplificación y ya estamos obteniendo el primer teorema, el teorema del conjunto borroso, que decía que podíamos calcularlo de esa manera. Pero vamos a seguir con una demostración gráfica de este otro teorema de la entropía del subconjunto borroso. Vamos a volver a poner en el cuadrado los extremos. Acá nuevamente tenemos A complemento, la unión, ¿se acuerdan que era el máximo de las dos coordenadas? Y la intersección, que era el mínimo de las dos coordenadas. Y vamos a marcar lo que está en el numerador y lo que está en el denominador, para ver si da igual. ¿Se acuerdan que el Imax y el Imin, o sea, la distancia al más lejano y la distancia al más cercano? Entonces, acá tenemos la distancia al más cercano. Esta sería en rojo la distancia al extremo más cercano, al conjunto binario más cercano, y en verde estaría la distancia al conjunto binario más lejano. Si nosotros hacemos la intersección entre A y A complemento y la unión entre A y A complemento, fíjense que estamos haciendo la intersección entre este conjunto y este conjunto, que como siempre va a dar el mínimo, como es una intersección, me queda eso que está ahí en rojo. Esta sería la distancia que tenemos en el numerador, que como ya estamos viendo es igual a la distancia al más cercano. Y la distancia al más lejano es igual a lo que tenemos en el denominador, que es el tamaño de la unión. El tamaño de la unión entre A y A complemento. O sea, nuevamente coinciden las líneas rojas y coinciden los tamaños de las verdes. Y de esa manera queda demostrado gráficamente este otro teorema de la entropía y el subconjunto borroso.